Para este sermón, disciplinas espirituales. Diga conmigo, disciplinas espirituales. Nosotros una disciplina lo podemos ver como una corrección, pero no necesariamente es eso. Una disciplina es un acto que nosotros realizamos constantemente. No necesariamente voy a hablar hoy de golpear o de algo, no. Hoy voy a hablar de qué tan constantes debemos de ser para poder alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Disciplinas espirituales es el título de este sermón. Nos vamos a basar en lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 6 y luego vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, pero eso lo leemos después. Mateo 6:6, ¿lo tenemos todos, iglesia? Leemos juntos la palabra de Dios entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios así: mas tú, cuando ores, entra en ¿dónde? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Incline su rostro, decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Padre, que la palabra nos pueda quedar grabada en el corazón, que podamos escucharla, que podamos escudriñarla, que podamos, Señor, salir adelante con todo lo que necesitamos. Padre, ayúdenos, sea usted tomando toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted hablando a través de mí. Amén y amén. Tome su asiento, iglesia, por favor. Para fortalecer nuestro cuerpo debemos de ser disciplinados. ¿Alguien dice amén? Para fortalecer el cuerpo, pues debemos de hacer uso de muchas disciplinas. Y no quiero molestar a nadie. El comer bien es una disciplina. El hacer ejercicio es una disciplina. El aprender a decir no es una muy buena disciplina. Pero eso nos ayuda a nuestro cuerpo como tal. Y es cierto, hay que mantener bien el cuerpo, porque la palabra dice que es templo y morada del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros cometemos graves errores en donde enfocamos más la disciplina hacia lo terrenal que hacia lo espiritual. Podemos decir nosotros en esta tarde: hermano, yo soy una persona a la cual yo mido hasta las calorías de lo que yo como. Qué bueno por usted. Yo veo un plato de chicharrones y me lo atravieso. Y por eso me duele la pata después. Pero voy al punto. ¿Cómo normalmente uno fortalece su cuerpo? Siendo disciplinado. De repente a alguien le dicen: vaya al gimnasio, empieza a ir, empieza a hacer lo que tiene que hacer, y el cuerpo empieza a cambiar. Las primeras 2 veces que uno va al gimnasio, lo digo por experiencia, le duelen las patas a uno. Y le duelen. En mi vida había corrido 45 minutos según la máquina. Sí, estoy yendo al gimnasio. 2 veces fui. Y después ya no volví a ir. No me vaya a regañar quien me lo está pagando. Porque por cierto, hasta eso es un regalo de Dios. Alguien más lo está pagando. No lo estoy pagando yo. Y me pegó un día de esto, que por cierto es alguien que está trabajando conmigo en unas cosas, y me dice: por gusto no lo estoy pagando. Me dice: bueno, la otra semana vamos a ir. ¿Para qué, mi hermano? Ya todo el mundo come en 24. Pero voy al hecho. El primer día, viera cómo le duelen los pies a uno. El segundo día, se resiente un poquito el dolor en los pies, pero ya no es como en el primero. El tercer día, duele todavía, pero ya va disminuyendo. El cuarto, de la misma manera, hasta que llega un punto en el que uno está bien acostumbrado a lo que hace uno en la máquina. Eso es como las personas que trabajan en el área de construcción. La primera vez que le dijeron de una palada de grava, pues les costó levantarla. Pero luego, la segunda vez, fue fácil. La tercera fue fácil, la cuarta mucho más. Y los que se dedican a eso, risa les da cuando yo quiero levantar la pala. ¿Por qué? Porque ni agarrarla bien puedo. Eso es como las personas que cocinan. Vengo yo y tengo que preguntar con cuánto de medida de sal tengo que agarrar para echarle a la sopa. Cuando ellos solo agarran la mano y ya saben cuánto es la medida. Disciplina. Ahora bien, eso es en el ámbito terrenal. Me imagino yo, me acuerdo de ahorita mi hermana y su profesión. Ella debe ser muy disciplinada con el orden que tiene de sus carpetas, de sus cosas, porque se le pierde un documento.
que casualmente con ese documento va a quedar libre el prójimo que está ayudando a defender. Tiene que ser disciplinado. ¿Por qué en lo espiritual no podemos ser disciplinados también? El que levanta pesas, él sabe que, "Oh, no, yo no puedo comer eso porque eso afecta a mi metabolismo". Ok, pero la palabra de Dios dice también que lo que contamina del hombre no es lo que entra, es lo que sale. ¿Por qué no podemos tomarnos el tiempo para darnos cuenta que hay disciplinas que son buenas y que las hemos dejado de lado? Hay que fortalecer nuestro espíritu con las disciplinas espirituales que vamos a aprender en esta noche. Una de las disciplinas espirituales más esenciales que debemos de tener es orar. Las disciplinas espirituales no es otra cosa que las prácticas como cristianos que nosotros tenemos para fortalecer nuestra relación con Dios. Así como el que va al gimnasio lo que quiere es fortalecer su cuerpo, entonces nosotros cuando oramos fortalecemos nuestro espíritu. Muchas veces nosotros cultivamos hábitos que no tienen nada que ver con lo espiritual. Y muchas veces tenemos que hacer más buenos hábitos para poder acercarnos más a Él. Yo, ¿por qué tomé en clave Mateo 6:6? Si lo podemos leer nuevamente, léalo conmigo. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué va a hacer? ¿Que está en qué? Y tu Padre que lo ve en lo secreto, ¿cómo lo va a recompensar? Una disciplina que hemos dejado de lado. Y como repito, qué bueno si usted lo hace. Ahorita estoy predicando en general. A más de alguno le va a caer. Amén. Una de las disciplinas que hemos dejado es orar en privado. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque orar en público es fácil. Siempre lo he dicho de esta manera y no va a ser excepción en esta noche. A mí en lo personal, a mí no me molesta, pero sí me incomoda cuando hay personas que quieren llevársela de espíritu flautico cuando no le corresponde. De repente vamos a la Pizza Hut y vemos una mesa en donde van un montón de evangélicos y de repente ves que uno se levanta y para orar por la pizza empieza: "Oh Padre que está en el cielo, bendice esta pizza que vamos a comer". Y todo el lugar lo voltea a ver. Mi hermano, es cierto, no me debo de avergonzar del evangelio porque es poder de Dios. Pero también la Biblia hace una advertencia: que no seamos como los hipócritas que gritan y hablan en las plazas diciendo que aman a Dios cuando no lo aman en de verdad. Yo siempre he dicho esto. El refrán dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo lo cambio en esta noche y lo digo: muéstreme sus obras y yo voy a ver a qué Dios usted le sirve. Porque usted puede ver a la persona y decir: "Oh Señor Padre bendito del cielo", pero si se acaba de pelear por el parqueo donde acaba de entrar, o simplemente está diciendo: "Oh Padre celestial", y le acaba de maltratar al mesero que acaba de llegar, ¿a dónde está el fruto entonces del Espíritu en ellos? Y esa sí es una crítica directa. ¿Sabe por qué? Porque las personas que peor nos comportamos en las áreas de servicio al cliente, ¿sabe quiénes somos? Los cristianos. Ush, qué sucio tienen en este lugar, como que no les pagaran. ¿Les paga usted? ¿Les paga usted? Pregunto. Ush, no vuelvo a venir a este lugar, qué mal lo tratan a uno. Y no, la palabra dice 70 veces 7. En este caso, ¿sabe cómo podemos menguar este tipo de problemas que son de carácter hasta cierto punto? Orando en lo privado, diciéndole al Señor: Señor, mi carácter es del diablo, quítemelo. Diciéndole al Señor: yo peco deliberadamente, ayúdeme. Hay una enseñanza que decía el pastor Toby, yo creo que hasta cierto punto es bien acertada. Él decía que muchas veces cometíamos grandes errores a la hora de orar, porque decíamos, por ejemplo, Señor, quítame lo bolo que soy. Y los demonios se escuchan y de repente se acercan, ting ting, le tocan la puerta: buena vos, aquí está el six. Y no es porque uno lo haya deseado, lo que pasa es que uno lo gritó. Déjeme decirle algo: en su mente y en su pensamiento Satanás no puede entrar. No tiene omnipresencia ni omnipotencia como si la tiene nuestro Dios.
Pero si nosotros en lo secreto venimos y decimos, Señor, de verdad, esta compulsión es fea. No me gusta tomar Coca-Cola, solo quiero de las polarizadas. Ayúdeme. Yo le puedo asegurar que el Señor va a hacer la obra en usted. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros cometemos esos grandes errores? Queremos vivir vidas que no tenemos. Queremos llevárnosla de cristianos que no somos. A mí me causa gracia, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decimos lo siguiente: amén, todos cometemos errores, todos estuvimos desterrados de la gloria de Dios en algún momento, pero hay algo que nos levanta todos los días. ¿Y sabe qué es eso? La misericordia de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice su palabra. Por su misericordia seguimos de pie. Por su misericordia solo me duele la pata, no me duele todo el cuerpo. Aún así, sigue siendo Dios bueno. Pero no por eso yo tengo que venir a dar una vida que no conozco o que no sé, o que quiero tener. Y muchas veces eso pasa. Y por eso me encanta la advertencia que el Señor hace en Mateo 6:6. Ora, entrando en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. No hay necesidad de hacer el gran escándalo. Perdóneme, pero muchas veces nosotros, en vez de caer bien, caemos mal. Por nuestra forma cristiana de actuar, con mucho cariño y con mucho respeto. El único que tiene poder para juzgar es Dios, no usted. Usted puede ser un instrumento de corrección, claro que sí, pero si existe la confianza de. Aún así, yo siendo su pastor, me da temor de sacarle las cosas en cara a usted. Y eso que yo, entre comillas, tengo la autoridad para hacerlo. Pero ¿sabe por qué no lo hago y por qué no lo voy a hacer? Porque no es mi papel. Yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me lo tiene que cambiar a usted. Pero no por eso voy a venir a decir, hermanos pecadores que no vienen a la casa de Dios. No. Si usted no vino, gloria a Dios. Y si usted vino, gloria a Dios. Si no va a venir, gloria a Dios. Si usted vino, gloria a Dios. Y ya. ¿Por qué lo hago con esta intención, iglesia? Porque muchas veces se cometen grandes errores. ¿Y sabe por qué es? Por falta de oración. Porque actuamos según lo que creemos, actuamos según lo que vemos, actuamos según lo que escuchamos. Y muchas veces no escuchamos palabra de Dios, que es lo que deberíamos de escuchar para actuar bien. Yo soy el primero en levantar la mano y decir, errores cometemos todos. Pero aún así hay que entender, en lo secreto, pedirle a Dios misericordia. ¿Para qué? Para que en lo público Él pueda tener misericordia de nosotros. Veía un comentario esta semana. Le voy a contar un chambre santo. Veía un comentario esta semana. Un pastor reconocido. Reconocido solo en su casa, porque si yo le digo quién es, ni se acuerda. Y yo veía dos cosas. La crítica directa a lo que yo prediqué estos 4 jueves. Era una tiradera completa. Que nosotros no somos jueces para saber si el árbol de Navidad, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo me pongo a pensar, qué desgracia, mano. Que lo que se estudió en la casa de Dios venía de la palabra de Dios, no venía de otro lado. Todo lo que yo dije en estos 4 jueves llevaba versículo bíblico. ¿Me deja mentir, iglesia? Todo llevaba versículo bíblico. Y vi cómo el hombre criticaba y me hizo pedazos. Y probablemente, ¿por qué le digo me hizo? Porque sí se notaba que era para mí. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué hay que necesidad de levantar? Y todavía pone un comentario que me causó más gracia todavía. Por eso es que el cuerpo de Cristo no está unido, porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Y quién es el que está hablando en contra del otro? Mi hermano, yo con la misma advertencia prediqué esos 4 sermones. Ahora, eso es si yo me siento aludido, porque en buena onda a mí ni me va ni me viene. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que alguien, en vez de decir, ah, bueno, sí, tiene razón, hay que estudiar más la palabra, se pone a defender lo indefendible? Ahora bien, yo lo reiteré muchas veces, yo no estoy satanizando las cosas de por sí son satánicas. Otra cosa que yo le dije, es cierto, no pongamos árbol, pero dejemos de ser chambrosos también. Porque al final pecado es pecado, independientemente de las cosas. Ahora bien, volviendo y retomando lo que dice la palabra, ¿sabe por qué se levanta nación contra nación, pastor contra pastor, familia contra familia, hermano contra hermano, empleado contra empleado, jefe contra empleado? Por falta de oración. Porque si oráramos, el Espíritu Santo nos dijera,
Si oráramos, el Espíritu Santo nos dijera, dale chance, que pase, no le esté pitando. Si oráramos, el Espíritu Santo nos dijera, está bueno, que siga hablando de vos, tú seguís siendo como tú eres. Alguien me dijo algo, sigan regalando juguetes y los voy a seguir regalando, no me importa. ¿Sabe por qué? Porque aunque estén hablando mal de uno, es que a mí me mandó a bendecir fue Dios. Vuelvo y repito lo mismo que dije esos jueves. Yo a pata no ando. ¿Y por qué lo digo con esa expresión? Porque esa es la bendición que yo veo palpable, vaya. Se lo cambio, vaya. Mis hijos enfermos no están. Es la bendición palpable. Ahora, dígame usted, ¿qué bendición palpable está en su vida? Acaban de dar 2 grandes testimonios ahorita. Porque salir de la universidad no es fácil. No es fácil. Y sale alguien que ya está ejerciendo, alguien que se va a graduar. Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso. Entonces, si ha sido bueno y maravilloso, como somos, imagínense si oráramos más. Imagínense si adoráramos más. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender en esta vida. El valor de la disciplina espiritual. ¿Cuál es esa disciplina? Orar. Orar. Saber que tenemos que fortalecer nuestro espíritu a través de la oración. Yo en esta noche no le voy a decir cuánto tiempo ora usted, porque todos tenemos nuestro tiempo de oración. Pero algo que sí le puedo asegurar es que la oración es la conexión directa que tenemos con Dios. No hay otra forma con la que nosotros podemos hablar con Él. Y definitivamente, cuando oramos, no solamente le pedimos a Dios, sino que Él transforma nuestro corazón. Y eso lo dice su palabra. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo tenemos. Filipenses 4, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo, 4, 6 de Filipenses. ¿Qué dice su palabra? Por nada estéis como, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿cómo? Con acción de gracias. Dice el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? Ah, ok. Va, desglosemos entonces el versículo. Decía, o lo que yo explicaba, que la disciplina es orar. Amén. Cuando nosotros oramos, entonces hay un resultado. La ansiedad disminuye y todavía la palabra lo recuerda diciendo, por nada estéis afanosos. Mi hermano, se lo pongo en una manera muy sencilla. Nosotros no podemos desesperar a Dios con nuestras oraciones. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros podemos ser constantes en lo que queremos, pero no al punto de desesperar a nuestro Dios. ¿Cómo así? Señor, dame un carro. 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 Y si se te olvidó, Señor, dame un carro. Hostigamos a nuestro Dios. ¿En qué momento? Padre, te doy gracias porque hasta el día de hoy nunca me ha hecho falta lo del pasaje. Te doy gracias porque cada vez que un hermano ha tenido la oportunidad me ha llevado a la casa. Te doy gracias, Padre Celestial, porque definitivamente los Uberes son cómodos. Pero si en su misericordia está, Señor, poder proveer un vehículo, sea en su misericordia que se cumpla. Ah, ¿verdad que ya cambia la oración? Y no es que le esté buscando palabras rebuscadas. Ahí dice, por nada estéis afanosos. Ahora bien, le doy el tip. ¿Por qué cree que no ha llegado esa petición que usted quiere que se conteste ya? Porque pedimos mal. Señor, quiero pisto, Señor, quiero pisto, Señor, quiero pisto, Señor, quiero pisto, Señor, quiero pisto. ¿Y para qué quiere pisto? Para gastarlo. Y entonces, Padre, usted sabe que hay deudas que hemos adquirido por el transcurso de la vida. Cosas que necesitábamos y cosas que tampoco necesitábamos, pero aún así nos endeudamos. Tenga misericordia. No lo vamos a volver a hacer, pero sacanos de la deuda, Señor. ¿Usted cree que el Señor no le va a contestar? Le va a contestar. A su tiempo, pero le va a contestar.
El problema es este. Cuando oramos, hostigamos a Dios. Y si no es el caso contrario, no oramos. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a bendecir? Pero yo voy a la iglesia. Es que le estoy diciendo, según lo que leíamos anteriormente, que no se trata de lo que usted hace en la casa de Dios ahorita. Eso es una disciplina personal. El poder hacer lo que hace en la iglesia es parte de su servicio y de su agradecimiento. Pero yo estoy hablando según lo que decía Mateo 6:6. Entrando en el aposento, cerrada la puerta, orando al Padre que está en lo secreto. ¿Qué le pide al Padre cuando está en lo secreto? Es que ni siquiera momento tenemos para pedirle en lo secreto. ¿Por qué? Porque no existe ese momento de adoración. Y así queremos que Dios nos conteste. Nadie dijo amén. Tómese el tiempo para adorar a Dios en lo secreto. O sea, aquí es fácil cantar, aquí es fácil dirigir, aquí es fácil tocar, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Aquí es fácil cantar alabanzas, porque todos lo hacemos. ¿Y en la casa? Cuando estamos viendo a nuestros hijos enfermos y que de verdad necesitamos una sanidad. Se lo pongo a título personal porque lo he vivido muchas veces. ¿Usted cree que es bonito poder decir: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Sabiendo que me faltan pañales para mis niños. Pero ¿sabe qué toca? Seguir cantando. El de manos limpias, corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Así toca, esa es la vida del cristiano. Uy, qué aburrida la vida. Pues así es, mi hermano, perdóneme. Pero si usted pensaba que la vida del cristiano iba a ser algo fácil, es fácil para aquel que se toma de la mano de Dios. Pero aquel que no se toma de la mano, ¿qué le puedo asegurar yo? Nada, es de más que estemos en la casa de Dios. También debemos de ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Y la disciplina inicia orando a nuestro Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo le ora usted a Dios? ¿Qué me respondería? ¿Qué me respondería? ¿No le ha pasado a usted que hay personas que le da pena orar en público? Le decimos a alguien: ore usted. Ay, no, yo no. ¿Por qué será? En la iglesia pasa también, nos ha pasado varias veces. Y unos ya no lo dicen no por molestar, sino porque de verdad hay personas que son tímidas, qué bueno. Pero cuando estamos hablando de orar, estamos hablando de hablar con nuestro Dios. Estamos hablando de que Él nos da poder y autoridad para poder hacer este tipo de situaciones. No existe la timidez no debería de existir, pero muchas veces existe. Ahora bien, si usted no cultiva ese hábito de poder orar, es de más. Es de más. Hermanos, si no son las grandes astralidades de oraciones que nosotros debemos de hacer. Incluso en Mateo 6 hay el modelo perfecto de oración. Busquémoslo, solo para tenerlo claro. Mateo capítulo 6, versículo 9 en esta ocasión. Mateo 6, 9. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. ¿Y cómo hago para orar? ¿O qué debo decir? Y lo podemos desglosar rapidito. Dice el 9: vosotros pues oraréis como así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vaya, encerremos eso ahorita. Lo primero que hay que hacer cuando oramos es darle la gloria a quien le pertenece. Y por eso el modelo del Padre Nuestro es como el mejor. Ahora bien, aclaremos algo. Orar el Padre Nuestro textualmente como lo dice su palabra no es malo. Lo malo es crear una religiosidad de este texto. Porque uno se lo puede aprender de memoria, como se aprendía el Santo Rosario. O uno se lo puede aprender de memoria creyendo que así vamos a agradar el nombre de Dios. No, ese era un ejemplo que Jesús dio de cómo se debe de orar. Y en este caso, dése cuenta qué es lo que está pidiendo. Versículo 9: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Traigámoslo al lenguaje actual. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una oración? Acordarse primero que es nuestro Padre. Padre, gracias por ser nuestro Padre. Señor, gracias porque usted tiene el control de nuestras vidas. Padre, bendito sea su nombre.
Va, bendito, santificado sea su nombre. Lo que dice, darle la gloria a quien le pertenece. Una oración así debe de iniciar. Señor, gracias porque me diste empleo. No, acuérdese primero quién es Él. Y Él está sentado en su trono y no comparte su gloria con nadie. Entonces por ahí debe de iniciar nuestra oración. Señor, gracias por su santidad. Gracias por su amor. Gracias por su paz. Gracias por su bendición. Gracias porque usted, Señor, tiene el control de mi vida. Santificado sea su nombre. Luego dice, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Que es la voluntad de Él es agradable y perfecta. Usted no puede decir textualmente lo que dice, pero puede cambiar las palabras. Señor, que se haga su voluntad. Lo que sea que depare para nuestra vida, lo recibimos en el nombre de Jesús. Señor, el otro año todo el mundo dice que nos va a ir mal, pero a nosotros nos va a ir bien porque usted es bueno. Eso podemos cambiar en esa oración. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces hay que acordarse también en la oración por nuestros alimentos. Ok, ya entendemos que, ¿qué quiero dar a entender? Que no se trata de hacer la oración como está escrita, sino también saber qué le vamos a decir. Decía al principio, Padre nuestro, ok, reconocemos que es Padre, Padre mío. Alguien me enseñó eso en teología una vez. Porque nuestro es cuando estamos juntos. Ahí hay que entender algo también. ¿Por qué entonces se da cuenta del Padre nuestro? No se puede decir textualmente, porque no hay contexto para hablar de Él como tal. Es mi Padre porque yo soy el que estoy orando. Cuando estamos aquí en la iglesia es Padre nuestro. ¿Por qué? Porque usted está aquí y usted estoy yo también. Pero cuando estoy yo solo, Padre mío. O en este caso, Señor, papá, Abba, papito. Yo no sé cómo trata usted a Dios, pero de la mejor manera como lo haga. Entonces, Señor, yo trato de Señor. Para mí es Señor. Señor, gracias porque usted está con nosotros. Señor, gracias porque su misericordia es para siempre. Señor, gracias porque en efecto usted que está en el cielo sabe mejor lo que nos conviene. Ese soy yo. Ahora bien, dice en el 11, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Ok, entonces acuérdese de sus alimentos. Padre, gracias porque no ha faltado frijoles en la mesa. Padre, gracias porque hay comida en la refri. Padre, gracias porque aunque no haya lo que yo quiero, pero hay comida. Luego sigue la oración, dice 12, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Alguien perdona las deudas? ¿Alguien va a perdonar al que le debe? ¿Verdad que no? ¿Pero qué nos está pidiendo el Señor? Yo tengo una filosofía, esa es muy personal. Si usted quiere, tómela. Si no, no se preocupe, déjelo pasar. Si usted no tiene la capacidad de perdonar, no preste. Si usted no tiene la capacidad de perdonar, no preste. ¿Sabe por qué? Porque ya se hizo una raíz de amargura. Ve, allá van mis 10 pesos, ve. Ni me los ha pagado. Pero ¿qué nos dice el Señor? Según la oración del Padre nuestro, hay que perdonar. ¿Quiere que le diga algo? Si usted va a prestar, imagínese que no se los van a regresar nunca. Y si se lo regresan, gloria a Dios. Pero si no se lo regresan, gloria a Dios, según lo que dice su palabra. ¿Alguien está dispuesto a prestarme $200 ahorita? No se los voy a regresar. ¿Por qué hago mención a esto? Porque así debe de ser. Así debe de ser. Entonces, como no tenemos la capacidad de perdonar, no prestemos entonces. Uy, qué turbio el hermano. Es la verdad. Es la verdad. Nos vamos a ahorrar más problemas. Nos vamos a ahorrar los problemas. Dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Espero yo que usted tenga la capacidad de perdonar. Y luego, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí terminaba el Padre Nuestro. Luego ya son reglas que el Señor daba en la oración. Pero lo que le quiero dar a entender es que hay un modelo, y el modelo es sencillo. Primero, Padre, o sea, mi papá, reconocer que es papá. Segundo, que está en el cielo, y que así como en el cielo, que se haga su voluntad en la tierra. No nos deje caer en tentación. O sea, el Señor, líbranos de lo que sea que tengamos que ver. Danos el pan nuestro cada día. También perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Es sencillo poder orar. Es sencillo. ¿Alguien no entendió la oración del Padre Nuestro? Entonces, una disciplina que debemos de tener es orar siempre. Orar. Jesús nos enseñó cómo. Y ese es como que el modelo base. Pero si usted me dice, hay que hacerlo tal cual como dice, no, mi hermano. Pero sí, hay puntos que no podemos dejar por alto que dice ahí. Por ejemplo, tuyo es el reino, tuyo es el poder por los siglos de los siglos, que lo dice el versículo 13. O el hecho de decir, santificado sea tu nombre. O sea, bendito nuestro Dios. Nosotros tenemos mil y un formas para alabarle. Pero cada quien escoge la mejor palabra que tenga. Yo le soy sincero y honesto. Y esto lo aprendí de un buen amigo. Cuando yo de verdad necesito hablar con Dios, este protocolo muchas veces hasta sale sobrando. Pero eso soy yo. Yo muchas veces he ido manejando en mi carro, solo, subo los vidrios. Vaya, Señor, yo voy a hacer como que usted va aquí a la par mía ahorita. Eso es fe. Y empiezo, Padre, pasa esto, pasa aquello. Me siento mal por esto. Ayúdame, papito. Hay cosas que no las podemos sacar adelante. ¿Qué pasó con esto? Señor, usted prometió. Yo he leído su palabra en donde dice que no me va a dejar desamparado. ¿Qué pasó? Y fíjese que al terminar de orar o cuando llego del punto A al punto B, no importa lo que me tenga que mover, uno siente paz. Porque uno sabe que en efecto Dios lo ha escuchado. Imagínense que en el caso soy muy sincero y honesto y abro mi corazón. Toda mi semana ha sido orar porque Dios ayuda a proveer. Y me he levantado quebrantado de mi carro. Créame, con mucho cariño y con mucho respeto. Yo sé que ese es un pensar de Satanás. Yo sí he cuestionado si el Señor ha sido quien me ha llamado a pastorear. Porque muchas veces no veo la gloria de Dios cuando la quisiera ver. Pero eso es tal cual como le pasó a Pablo y a Silas. Por sacar un demonio, ¿dónde estaban? Presos. Al menos yo preso no estoy. Pero si mi mente juega chuco, diciendo, hey, ¿qué pasó? Pero uno siente la paz del Señor en donde, cálmate, solo es para que sigas orando. Cálmate, simplemente quiero que sigas orando. Porque a veces se nos olvida orar. Y dijo que yo soy su pastor. ¿Y usted? Dios sabe cómo nos lleva. Y algo que sí le puedo asegurar es que hay que mantener esa disciplina, orar. A esa disciplina la podemos ir mejorando cada día. Yo no pregunto, pero yo creo que es válido. Los que se levantan de madrugada a orar, síganlo haciendo. Los que no lo hacen, háganlo. Pídanle al Señor que nos pueda despertar a una buena hora para poder orar. El Señor le va a contestar. El ratón va a pasar y le va a botar la cacerola y ya se despertó. Pues es hora de orar. Pues es hora de orar. Suena, y le pido perdón la expresión, pero también es válida. Pueda que simplemente nos levantamos porque teníamos ganas de ir al baño. Y fuimos al baño y quedamos despiertos. ¿Qué cree usted que es? Hay que orar. Y usted me podrá, uy, qué chuco el ejemplo. No. Dios utiliza tantas cosas. ¿Alguien ha escuchado los retumbos del cerro en estos días? Dice que estaba retumbando el cerro. Digamos que me lo despertó un retumbo usted. Ya viene Cristo. No, ore. Ore. A mí me pasó un día de estos. En estos viajes que he hecho, gracias a Dios, no he podido dormir porque a uno le trastorna el sueño cuando uno no está en su casa. Y le soy sincero y honesto. Mira qué bonito fue, por lo menos ahí en Guate. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Eran las 3 de la mañana y vi el cerro, porque había un cerro donde nosotros estábamos. Y le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor dijo, aquí te quiero tener. Y yo me preguntaba eso, ¿por qué yo y no por qué alguien que pueda más? Y el Señor siempre contesta, hay algo que ha encontrado en mí. Se lo quiero transmitir a usted. ¿Sabe por qué el Señor no lo ha bendecido como usted lo merece? Porque no ha orado como el Señor espera que usted ore. Empiece a orar como el Señor merece oración. Y usted se va a dar cuenta cómo va a cambiar su vida. Eso es con el tema de la oración. Me falta
hablar de un punto más y tengo 5 minutos para desglosárselo. Aparte de orar, adivine qué hay que hacer. Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Nos queda claro que hay que orar, ¿verdad? Vaya conmigo al Salmo 119, 105. Le doy tiempo que lo busque porque el Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Pero vaya conmigo, Salmo 119, 105. Y cuando lo tenga me da un fuerte amén. Quiero hablar de 2 disciplinas. Ya le hablamos de la primera, que era la oración. Amén. La segunda disciplina que debemos de tener como hijos de Dios para salir adelante es leer su palabra. Leer su palabra. Lo tenemos, Salmo 119, 105. ¿Qué dice la palabra de Dios? La mayoría se lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El estudio de la palabra de Dios también debe ser esencial. Yo le voy a explicar algo. Muchas veces nosotros no... Levante la mano y sea sincero. ¿Cuántos cuando leen no entienden lo que dice la palabra? ¿Sabe por qué no le entendemos? Y no le voy a regañar, sino que le voy a decir lo que es. Porque la palabra de Dios ha sido escrita en castellano. Y nosotros no hablamos castellano. ¿Quiere que le dé un buen consejo? Busque la Biblia en otras versiones. En otras versiones. Créame que si yo le dijera ahorita a todos le voy a regalar una Biblia, yo se la regalara, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Pero a mí me encantaría que leyéramos la nueva versión internacional, la NBI. ¿Por qué? Porque ya viene a un lenguaje hecho para nosotros. Este libro, cuando lo tradujeron al español, lo tradujeron españoles. Por eso es que usted ve palabras que ni por cerca. Y por eso muchas veces cuesta entender lo que la palabra dice. Ahora bien, estudiar la palabra nos ayuda a encontrar sabiduría, nos ayuda a encontrar corrección, nos ayuda a encontrar una solución a cada área de nuestra vida. Por eso le repito, ¿cuántos tenemos teléfono? Ahora la pregunta, ¿cuántos sabemos utilizar el teléfono? La aplicación de la Biblia es bien versátil. Uno le puede decir que le dé otra versión y no la 1960, que le dé la NBI. Y hasta uno le da el botón y hasta uno le dice el versículo, la cosa, ¿no? Se lo dice, hasta leído lo hace. ¿Por qué le digo esto? Porque es bueno que nosotros leamos. Créame que para poder entender tal cual la palabra de Dios necesitamos mucho del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela, pero también podemos apoyarnos de los comentarios bíblicos. Hay hombres de Dios que han recibido otro tipo de revelación y han hecho comentarios acerca de la Biblia, y por eso es bueno tener un comentario bíblico. El día que el Señor nos permita tener una librería de la iglesia, pues ese día vamos a vender comentarios bíblicos también. No hechos por mí, sino hechos por grandes hombres de Dios. Yo tengo un comentario bíblico que es de Jimmy Swaggart. Y me encanta mucho leerlo. ¿Sabe por qué? Por cierto, me lo regalaron en Rocafuerte. Porque ahí hay cosas que yo quizás, a mis ojos, yo no lo vi. Pero el hombre de Dios, con su revelación de parte de Dios, él sí lo vio. Y vino y lo escribió a un lado del versículo. Es muy importante que nosotros demos a entender lo siguiente. Ahora bien, hablando del tema confianza, al menos en esta casa siempre se le va a hablar palabra de Dios. Nunca hemos visto y nunca va a haber que alguien saque otro libro para hablar de lo que vamos a hablar. Nunca he dicho, pues vamos a hablar de la luna de Platón y vamos a hablar de esto. O fíjense que la obra de Jean-Marie Exprès, El Principito, vamos a hablar de... No, siempre hemos abierto la palabra de Dios. Y por eso confíe en el hecho de lo que se dice aquí, es bíblico. Alguien me dijo una vez, ¿por qué en la iglesia no se llama iglesia bíblica? Porque la iglesia bíblica es aquella que solo pasa leyendo la Biblia. Y nosotros solo leemos la Biblia para aprender, para redarguir, y tal cual como lo dice la palabra, porque es más cortante que espada de doble filo. Pero nos basamos en otro tipo de enseñanzas también. Por ejemplo, la ayuda a la comunidad. No pasamos solo leyendo la Biblia, vamos y regalamos juguetes a quien lo necesite. Pero ese es otro tema. Voy al hecho de lo que tiene que ver con leer la Biblia. Hay veces que no le entendemos y no es porque
Perdóneme, y eso es lo que otra mentira del diablo que le quiero sacar. Es que le falta Espíritu Santo. No, es que también hay que entender que fue escrita por gente que hablaba otro idioma. Por eso debemos de buscar comentarios bíblicos o leer versiones de la Biblia que estén más acorde a lo que nosotros podamos entender. Le voy a dar un ejemplo claro ahorita con lo que acabamos de leer. Yo tengo la versión, bueno, tengo varias versiones guardadas de la Biblia. Me toca pues porque hay que estudiarla. Pero si yo le pido a la Biblia que me diga lo que acabamos de leer en Salmo, ¿cuál Salmo leímos? 119, 5. Y se lo pido en la versión NBI. A ver, vamos a ver qué dice, a ver si cambia. Mire cómo dice la palabra, cambia un montón lo que dice. La palabra en la Reina Valera, que es la que leemos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Le voy a leer lo que dice la NBI. Dice así: cuánto deseo afirmar mi camino para cumplir tu palabra. Ah, verdad que ya cambia. Porque aquí hay una expresión de admiración. Deseo cumplir tu palabra y afirmar mi camino. Ah, entonces ya cambia la parte, lámpara es a mis pies tu palabra. No, ¿qué quería decir el versículo? Que en nosotros debe de haber un deseo de querer aprender más, de querer aprender, salir adelante y saber de que Dios es el que habla a través de la Biblia. Y como es Él el que habla, entonces mis pasos deben de ser firmes. ¿Verdad que ya cambió el contexto del versículo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Botamos las Biblias que tenemos? No, no. Pero dése cuenta que en efecto hay palabras que tienen que ir cambiando. Porque dice, hay otra versión que incluso dice así: dichosos son los que caminan en el camino del Señor. Esa es otra versión que dice eso. Y es el mismo versículo. Entonces no es que no entendamos la Biblia. Hay que buscar otra versión. Hay que buscar otra versión. Créame que si yo fuera... no sé, el obispo de este lugar, el papa, ya les hubiera dicho, ocupemos NBI, pero no hay tantas Biblias NBI en el país. Si usted va a una librería cristiana y diga, regáleme una NBI, no se la venden. ¿Por qué? Porque la 1960 es la que abunda. Y está bien, está bien. Por ahí tengo un par de NBI en la casa, o TLA, no sé qué son, pero esa es otra, la TLA, traducción al lenguaje actual, que es muy buena también, que puede servir a abrirnos un poquito más la mente. Pero volviendo al tema que el Dios nos ha regalado hoy, que es la disciplina de leer, mi hermano, démonos cuenta que en efecto Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Pero la palabra de Dios también es importante. Es importante. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros si no leemos? ¿Cómo vamos a entender la historia de todo lo bueno y lo malo si nunca la hemos leído? Le pongo el caso. ¿Alguien alguna vez había leído en Jeremías lo que leí del árbol de Navidad? ¿Verdad que nadie? Hasta que lo leímos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque leemos por leer. Por eso yo soy muy crítico de esto. Es cierto que podemos tener un plan de lectura bíblica anual, poder leer la Biblia en todo el año, gloria a Dios, pero hay que tener propósito para la lectura también. Porque yo le puedo decir, sí, hermano, leamos el Salmo todos los días, leamos el proverbio del día. ¿Qué aprendió? ¿Cuántos leen el proverbio del día? Dígame qué aprendió del proverbio de hoy. Un solo versículo necesito. ¿Hay alguien que me quiera decir qué fue lo que más le gustó del proverbio del día de hoy? ¿Verdad? No es que seamos malos cristianos. No lo somos. Somos grandes delante de la presencia de Dios. Pero hay que fomentar la lectura. Hay que fomentar la lectura. Hermano, yo llego cansado de trabajar. Yo lo entiendo. Yo mejor que nadie lo entiendo. Hermano, es que usted no sabe. Yo tengo que ir a lavar trastes. Yo tengo que ir a lavar ropa. Yo tengo que cuidar niños. Sí, yo le entiendo también. Pero así como Dios, en su misericordia, tiene el tiempo
para bendecirnos, también nosotros tenemos que tener tiempo para Él. Disciplinas que pueden cambiar nuestra vida. Disciplinas que pueden hacer grandes obras en nosotros. Fíjese que de una u otra manera, yo no leo el proverbio del día, porque no lo leo. Pero el versículo 2 del proverbio de hoy decía así: guarda mis mandamientos y vivirás, y a mi ley como a la niña de tus ojos. ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque tengo un amigo que sí lo lee y pone eso siempre de estado. Entonces a veces ni siquiera soy yo el que lee la Biblia. Veo que mi otro amigo lo leyó y lo puso en su WhatsApp. Y me doy cuenta, él sí leyó el proverbio. Y el de hoy decía eso: guarda mis mandamientos. Ok, ¿qué tiene que ver con leer la Biblia? Ok, hermano, yo no quiero que cambie su rutina diaria y que usted esté, el hermano dijo que hay que leer y que hay que orar y que hay que leer y que... No, pero sí quiero que veamos algo, que abramos nuestra mente y démonos cuenta de algo. Muchas veces el Señor no nos contesta porque oramos mal. 2, porque no leemos la Biblia. Porque hay cosas que las pedimos y ya no fueron dadas. Por ejemplo, la misericordia de Dios. Señor, tened misericordia. Sí, pero la misericordia ya fue dada. Ahora bien, cuando nosotros decimos Señor, tened misericordia, es por hacer específico en una situación en específica. Señor, tened misericordia con el pago de tal cosa. Señor, tened misericordia. Entonces, ahí uno aprende a orar también. Pero según lo que leíamos ahora, hay disciplinas que le encantan al cuerpo, hacer ejercicio, pero ¿y a nuestro espíritu? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro espíritu? Se fortalece orando y leyendo la palabra de Dios. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Me le da un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es bueno y fiel y maravilloso. Señor, gracias por su palabra. Gracias por mis hermanos que están presentes en esta tarde. Bendigo sus vidas con toda bendición y sobre todo, Padre, que juntos podamos entender que es necesario poder orar, poder leer su palabra, poder hacer tantas cosas, Señor, que a usted le agradan. Tome toda la honra y toda la gloria porque a usted le pertenecen. En el nombre de Jesús, amén y